Bien, continuando con los mecanismos generales de comunicación celular, vamos a ir viendo otras características que vamos a encontrar en esta comunicación. Por ejemplo, si hablamos de velocidad de transmisión del mensaje, eso va a depender del tipo de comunicación. Indudablemente, cuando estamos hablando de comunicación entre dos neuronas a través de un neurotransmisor, la comunicación va a ser rápida porque vamos a necesitar que el neurotransmisor solamente atraviese un espacio intercelular muy pequeñito que es el espacio sináptico, y eso permite que la comunicación entre el emisor y el receptor sea prácticamente instantánea. Cuando hablamos de una transmisión, de un mecanismo de comunicación yuxtácrina, también vamos a tener una comunicación rápida. Sin embargo, si estamos hablando de una comunicación endócrina, donde yo necesito que la molécula mensajera sea liberada a la sangre, a través de la sangre recorra diferentes distancias para pasar de un órgano a otro y de esa manera poder salir desde la célula emisora y acceder a la célula aceptora del mensaje, obviamente la velocidad de transmisión del mensaje va a ser mucho más lento. Otra característica que tenemos que tener presente es que podemos tener diferentes moléculas químicas que se comporten como moléculas mensajeras. Pueden ser proteínas, pueden ser péptidos pequeños, pueden ser aminoácidos, pueden ser esteroides, retinoides, derivados de ácidos grasos y gases. Lo que nos interesa en cuanto a la característica de la molécula mensajera tiene que ver un poco con el tipo de receptores a los cuales se van a poder unir. Indudablemente, si estoy hablando de proteínas o péptidos pequeños, que son en general sustancias hidrosolubles, estas moléculas mensajeras van a tener dificultad para atravesar la membrana celular y la única posibilidad que le queda es unirse a receptores que están en la membrana celular, ya que esa membrana celular ellas no la pueden atravesar. Si hablamos de esteroides, si hablamos de gases, por ejemplo, tenemos sustancias que son liposolubles, que pueden atravesar con facilidad, también en el caso de los retinoides, derivados de ácidos grasos, pueden atravesar con facilidad la membrana plasmática, y eso les va a permitir encontrar receptores intracelulares para unirse y dejar el mensaje que trae. Otra característica que podemos tener en cuenta es que las moléculas mensajeras van a abandonar a la célula emisora por difusión, pueden hacerlo también por exocitosis o pueden quedar expuestas en la membrana de la célula emisora, y este sería el caso de la comunicación yuxtácrina que nosotros habíamos mencionado. La difusión y la exocitosis serían los otros tipos de comunicación donde la molécula mensajera debe pasar al espacio extracelular. Otra característica que podemos mencionar es que las células aceptoras, que yo les dije que las podemos llamar células blanco, células diana, van a detectar la presencia de la molécula señal a través de un receptor, ¿sí? Los receptores van a ser macromoléculas proteicas, pueden ser glucoproteínas. Esas moléculas receptoras pueden estar localizadas en la membrana plasmática o en otro caso podemos encontrarla directamente en el interior de la célula. Dentro de la célula podemos encontrar receptores para las moléculas mensajeras en el citoplasma y receptores para las moléculas mensajeras en el núcleo. La siguiente característica es que la interacción entre el receptor y la molécula señal, esa molécula química se la suele llamar ligando, molécula mensajera o ligando, se da por uniones débiles, reversibles, pero uniones específicas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cada molécula mensajera o ligando se va a unir a su receptor específico. Finalmente, otra característica que puedo mencionar es que la unión del ligando al receptor desencadena una respuesta biológica en la célula aceptora que puede ser de diverso tipo esa respuesta. Ya vamos a ir viendo después, cuando veamos los ejemplos que hay de comunicación, cuáles pueden ser las respuestas. Bien, estoy diciendo que para poder recibir la célula aceptora, la célula blanco, la célula diana, para poder recibir
el mensaje químico necesita tener receptores. Nosotros nos vamos a involucrar mucho con los receptores de estas moléculas mensajeras, vamos a trabajar en las próximas clases fundamentalmente con los receptores de esas moléculas mensajeras, y haciendo referencia a los receptores podemos ver que existen diferentes tipos de receptores. Acá de nuevo, así como hice hoy con la clasificación de los mecanismos de comunicación, los receptores se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de las maneras que tengo para clasificar a los receptores es según la ubicación del receptor dentro de en la estructura celular, y en ese caso podemos hablar de receptores de membrana celular. Estos receptores van a estar ubicados en la membrana plasmática de diferentes células. Allí van a ser proteínas o glucoproteínas que van a expresar un dominio extracelular. Generalmente este dominio extracelular es muy importante porque es el dominio que va a tener afinidad y se va a unir a la molécula mensajera. Va a tener un dominio transmembrana que no tiene demasiada funcionalidad, y va a tener un dominio intracelular que es el que tiene que de alguna manera traducir el mensaje que le acaba de llegar a esta célula a través del receptor. Ya vamos a ver cuáles van a ser las funciones de estos dominios intracelulares. Cuando hablamos de receptores de membrana tenemos diversos tipos. Tenemos los receptores ionotrópicos, que son proteínas de membrana que van a estar asociados a canales de iones, y obviamente cuando este tipo de receptores son estimulados por una molécula mensajera, la característica que presentan es que este canal iónico que está asociado al receptor va a generar un pasaje de iones. Se abre el canal y eso va a permitir el ingreso o la salida de algunos iones en la estructura de la célula aceptora. Dentro de receptores de membrana también encontramos los metabolotrópicos. Se denomina así porque tienen la capacidad de amplificar la señal. Ya en la próxima clase vamos a tratar de entender qué significa esto de amplificación de la señal. Dentro del grupo de los metabolotrópicos tenemos los receptores 7-TMS, se llaman así porque son proteínas que presentan 7 segmentos transmembranas, se disponen como una serpentina, atravesando 7 veces la membrana celular, y esta proteína que atraviesa 7 veces la membrana celular, que es justamente la molécula que recibe, es el receptor que recibe a la molécula mensajera, del lado intracelular va a estar asociada a un grupo de proteínas que vamos a llamar proteínas G. Son proteínas heterotriméricas, ya vamos a ver qué características tienen más adelante, y nosotros vamos a trabajar con los receptores 7-TMS asociados a proteína GS, los receptores 7-TMS asociados a proteína GQ y los receptores 7-TMS asociados a proteínas GI. También dentro de los metabolotrópicos de membrana encontramos receptores que tienen actividad enzimática intrínseca. La propia proteína receptora, cuando se une al ligando, la molécula mensajera se transforma en una enzima, y ahí tenemos a los receptores con actividad tirosinquinasa y a los receptores con actividad guanilato ciclasa. Vamos a ver que no son los únicos tipos de receptores que tienen actividad enzimática, pero van a ser los que nosotros vamos a estudiar en la cursada. También dentro de los metabolotrópicos encontramos un tercer grupo que son los receptores asociados a enzimas intracelulares. Acá el receptor, la proteína ubicada en la membrana, la única función que tiene es recibir a la molécula mensajera, reconocerla, y a partir de ahí su segunda función sería activar enzimas intracelulares que son las que van a generar la respuesta biológica. En este grupo de receptores tenemos los receptores JAK-STAT. Luego tenemos los receptores intracelulares. Acá nos vamos a encontrar con proteínas solubles. Las podemos encontrar en el citoplasma o las podemos encontrar en el núcleo. Vamos a estudiar ambos grupos también de receptores intracelulares. Siguiendo con diferentes maneras de clasificar receptores,
podemos asociar a los receptores y a los modelos de mecanismo de traducción de señal que van a tener, y en ese caso podemos ver, por ejemplo, que podemos tener receptores donde la unión del ligando regula un canal iónico, algo de esto ya hablé, pero hice otro tipo de clasificación. Acá el receptor es un canal activado por ligando, la propia proteína que recibe la molécula mensajera es un canal activado por la molécula mensajera. Los ejemplos que vamos a ver nosotros es el receptor nicotínico de acetilcolina y los receptores de GABA. Vamos a ver que a pesar de que tienen el mismo mecanismo de traducción de señal, la respuesta biológica va a terminar siendo diferente justamente porque el ingreso de diferentes iones genera diferentes respuestas a nivel intracelular. También tenemos los receptores que regulan un canal iónico. Acá el receptor recibe a la molécula mensajera y luego regula un canal iónico a través de una proteína G, por ejemplo. Podemos regular un canal de potasio a través de que el receptor que recibe la señal por la molécula mensajera activa a una proteína G y esta, a través de un mecanismo que después lo vamos a ir viendo en clase, regula el funcionamiento de un canal de potasio. Bien, la diferencia es que acá el receptor recibe la molécula mensajera y regula el canal iónico, y en el anterior el receptor es el canal. También podemos hablar en este segundo grupo de receptores que regulan canales a través de un segundo mensajero. El receptor recibe a la molécula mensajera a través de un mecanismo intracelular, produce moléculas denominadas segundos mensajeros y estos segundos mensajeros van a regular a un canal iónico. En el siguiente caso tengo la unión de un ligando que regula una enzima. Tenemos el caso donde el propio receptor que recibe el ligando o la molécula mensajera es una enzima, y dentro de este grupo tenemos los receptores que cuando reciben la molécula mensajera se activan y se transforman en enzimas del tipo tirosinquinasa. Nosotros vamos a ver al receptor de insulina con esta característica. Tenemos los receptores que una vez que reciben a la molécula mensajera se activan y se transforman en serina, treoninas, quinasas. Este tipo de receptores no los vamos a estudiar, y tenemos a los receptores que cuando reciben la molécula mensajera se transforman en enzimas del tipo guanilato ciclasa, que es, por ejemplo, el receptor del óxido nítrico o del factor natriurético atrial, que sí los vamos a ver en la cursada. Luego tenemos a un receptor que regula indirectamente una enzima, o sea, ya acá el receptor no se transforma en una enzima, sino que el receptor, luego de recibir el mensaje, regula indirectamente a una enzima. Tenemos los receptores que reciben el mensaje y regulan la actividad de una tirosinquinasa a través de la formación de un complejo proteico, receptores de prolactina, por ejemplo. Esto no lo vamos a ver porque este sería el mecanismo de las JAK-STAT que vamos a estudiar. Después tenemos un receptor que recibe la molécula mensajera y regula la actividad de enzimas a través de un adaptador molecular, que va a ser nuestra proteína G, que la vamos a llamar proteína traductora. Esa proteína traductora va a regular la actividad de enzimas intracelulares. En este grupo tenemos los receptores que van a estimular a la enzima de nilato ciclasa a través de una proteína G y van a aumentar los niveles de un segundo mensajero que es MP cíclico. Ejemplos: receptores del glucagón, de receptores beta-adrenérgicos. Tenemos los receptores que inhiben la adenilato ciclasa y disminuyen los niveles de AMP cíclico, los alfa-2 adrenérgicos, vamos a estudiar, y los receptores que activan fosfolipasa C y generan como segundo mensajero inositol trifosfato, diacilglicérido y calcio intracelular, que terminan generando la respuesta biológica. Son los receptores alfa-1 adrenérgicos que los vamos a ver en clase.